Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios para la sesión de hoy, martes día 6 de julio, con el futuro del MINSP500. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos a empezar los análisis de esta semana, porque ayer tuvimos día festivo, así que empezamos hoy una nueva semana en cuanto a vídeos se refiere. Venga, antes de empezar, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vamos a empezar recordando las noticias que tenemos para el día de hoy. A las 3:45, hora española peninsular, se va a publicar el dato de PMI compuesto de market y PMI de servicios. Y 15 minutos después, a las 4 de la tarde, hora española, el dato de índice ISM de empleo en el sector no manufacturero y el dato de PMI no manufacturero del ISM. Por tanto, atentos a estas noticias en esas horas, porque puede producirse cierto repunte de volatilidad y puede afectarnos en las operaciones que tengamos abiertas. Venga, vamos a empezar con el análisis técnico. Aquí tenemos el gráfico. Vamos a empezar con el gráfico semanal, puesto que ayer no lo pudimos ver. Tenemos la vela de la semana anterior, una vela alcista, cerrando en la parte superior de todo el rango de la vela y haciendo nuevos máximos históricos. Por tanto, una especie de confirmación de la superación de esta zona de resistencia que se había formado en este pequeñito tramo lateral que había dejado, bueno, pequeñito, 2 meses, que había dejado aquí, que se puede apreciar, ¿no? Un poco en el gráfico semanal, una zona de resistencia con una zona de soporte un poco formada por mínimos crecientes, una formación un poco triangular, pero que se tuvo su ruptura la semana pasada, confirmándolo con esta vela, dejando nuevos máximos históricos. Vamos al gráfico diario. Ahí tenemos esa zona de resistencia, como comentaba, en semanal, más en los niveles de los 4.260 más o menos, que es un soporte importante ahora mismo. Y los días posteriores, pues toda la ruptura de la semana anterior, la vela del día de ayer, una vela totalmente indefinida, neutra, un doji sin más, dado que era festivo. Y aquí tenemos el gráfico de 4 horas. Tenemos un análisis hoy, una graficación un poco compleja, ¿vale? Voy a intentar hacerlo simple. Esta parte siempre lo comento a mis alumnos. Tiene cierta subjetividad incorporada. El análisis técnico es subjetivo. Y el planteamiento también de escenarios que cada uno trabaje también es subjetivo. Tenemos que trabajar esto de forma individual y con la práctica y la experiencia y lo que vayamos encontrando, lo que vayamos contrastando con lo que acaba ocurriendo, es lo que nos hace mejores en esta fase, ¿no?, de nuestra operativa. Y por tanto, pues a veces no hay, en cuanto a graficación, errores importantes, simplemente son puntos de vista diferentes. En ese sentido, pues os voy a dar el mío. Aquí tenemos el gráfico de 4 horas. Vemos que después de esta zona lateral que se formó aquí, en la zona de los finales del mes de junio, tuvo su ruptura en el inicio de los mínimos del día 30. Aquí se inició el impulso que consiguió romper esta primera zona de resistencia y nos hizo un pullback. Y desde aquí se ha iniciado un movimiento, un impulso bastante lineal, solamente un poco interrumpido de forma muy temporal aquí el día 2 de julio con un pequeño movimiento lateral que se formó, una pequeña área de reacumulación, y considero por tanto que todo este movimiento es el último impulso en 4 horas, el que ha nacido aquí el día 1 de julio, los mínimos del día 1, ¿vale? Todo este movimiento además correspondería un poquito a los mínimos, pues, del mes. Voy a marcar este FIBO para que se vea en todos los marcos temporales. Vale, aquí tenemos el impulso. Los retrocesos de FIBO, ¿qué estamos viendo? Pues aparte, evidentemente, del inicio del impulso y del máximo, ¿vale? Máximos históricos, máximos de la semana pasada y máximos del día de ayer. Tenemos el 23,6% de retroceso de este impulso, corresponde a los mínimos de la semana, mínimos del día de ayer. El 38,2% he marcado aquí una zona de soporte, ahora lo veremos en gráfico de 1 hora, también se encuentra la media de 20 en el gráfico de 4 horas. Por tanto, podría ser perfectamente válido una corrección rompiendo los mínimos de la semana y yendo a buscar
soporte aquí en el área de los 4.323, 38% retroceso de FIBO, media de 20 en 4 horas, y aquí encontrar la demanda suficiente como para reiniciar la continuación alcista, o el tramo de los 4.315, donde se encuentra el 50% de retroceso de todo este impulso en 4 horas. ¿Vale? Luego ya estaríamos en el límite, estamos hablando un poquito de la zona alta de esta pequeña área de reacumulación, ¿vale? Y el inicio de la zona de reacumulación. Ahí se encuentra el 50% y el 61,8% retroceso. Zona de los 4.310, 4.315. ¿Vale? Esta zona de aquí. Por debajo, el inicio del impulso. Bien, vamos al gráfico de 1 hora para verlo con más detalle. Aquí vemos todo ese impulso que comentamos en 4 horas, aquí está marcado ese retroceso de FIBO. Y en 1 hora, fijémonos que todo este impulso está formado por 2 movimientos. Un primer impulso alcista que tuvo una zona de corrección más en tiempo, en vez de en precio, más en tiempo. Esos detalles de movimientos de precio, recordad que tenéis el curso básico gratuito en mi web, espejodeltrader.com, donde podréis también trabajar todas estas más que nada conceptos básicos de análisis técnico. Pues tenemos un impulso y una corrección más en tiempo, una corrección lateral. Aquí el precio inició un nuevo impulso. Tenemos un impulso formado por 2 tramos, uno primero y uno segundo. De este último impulso en 1 hora he marcado también los retrocesos de FIBO y podemos ver cómo las cosas van confluyendo. Los mínimos de la semana coincide con el 38,2% de este segundo movimiento y la media de 50 ahí se encuentra. Por tanto, ratificamos la importancia de este nivel. Ahí está marcado, aparte de los máximos históricos, por supuesto. El siguiente nivel, ese 38,2% de todo el impulso que os comentaba, que se encuentra la media de 20 en 4 horas, también coincide con ese 61,8% de este segundo tramo alcista en 1 hora, los 4.325. Por debajo tenemos esa zona lateral que comentábamos, esa zona pequeña de reacumulación, el inicio del impulso alcista que se ha formado en el segundo tramo del movimiento. Aquí podríamos ampliar esta zona un poco a todo esto, más que nada porque la zona de reacumulación ahora, si el precio llegara, podría convertirse en soporte. Entonces no es tampoco un nivel tan concreto y fijo. Podríamos considerarlo pues entre los 4.310 y 4.315, toda esta área de aquí. ¿Vale? Y luego los inicios del impulso de 4 horas, que es donde está la media de 200 en 1 hora, pues es el siguiente soporte más importante. Amplío un poquito esta última fase. Bien, pues ahí tenemos los niveles que considero más relevantes. Espero que me lo haya hecho de alguna forma, me haya explicado bien, vamos. Ahí tenemos la semana encajada en un lateral, realmente tiene que definirse, tenemos que romper por alguna de las dos bandas. Mientras el precio esté por en medio, fijaros un poco en la sesión de hoy, mucha incertidumbre, mucha lateralidad, no está dejando ningún tipo de momento de información de hacia dónde quiere ir. Ahí están los laterales. Entonces, hasta que no rompa por alguna de las dos bandas, sea por los máximos históricos o por los mínimos dejados en la sesión de ayer y mínimos semanales, pues poca cosa decir y poca cosa ver, más allá de pelearnos en tramos muy estrechos, porque estamos hablando de 10 puntos y sería, pues, depende de cada uno de sus estrategias, ¿no? Pero un poco complicado, pues operar si el precio como mínimo no se manifiesta en la llegada en alguno de los tramos. Una cosa es que llegue aquí y aquí nos diga cosas, tanto para pensar que se rompe como para pensar que se gire, o llegue aquí y aquí nos diga cosas, tanto para pensar que se rompe como para pensar que se gira. Pero mientras no llegue a uno de los dos extremos, el precio no nos está dando mucha información. Y habría, considero yo importante esperar un poquito a que el precio nos diga qué quiere hacer. Bien, pues nada más, dejamos aquí el análisis de la sesión de hoy y veremos pues si nos acercamos a alguna de las dos bandas de lateral formado. Que tengáis una buena tarde, una buena sesión y buen trading.